Los piratas del asfalto hicieron estragos en Entre Ríos hasta mediados de 2000. Su accionar se había focalizado fundamentalmente sobre caminos aledaños a la Ruta Nacional 14, con un importante poderío logístico, económico y la complicidad de algunos policías medianamente identificados, pero que nunca llegaron a los estados judiciales porque siempre terminaba imperando el miedo. Todos sabían quiénes eran esos aliados de las bandas, pero nadie quería decirlo en los estados judiciales, menos aún en una repartición policial. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué haces, perro? ¿Laburé, perro, Bien ahí, te felicito. No, te estoy llevando, no tiene bocina, boludo. ¿Sí? No tiene bocina. ¿Qué tiene adentro? Politileno. Bien, vale. Toma como loco esto. El robo de camiones es una cosa que preocupa, ¿no? O sistema passa toda hora, não só com brasileiro, com argentino, chileno. Toda hora estão llevando un camión u otro. Cuando uno es abordado no sabe cómo va a reaccionar. De repente hace algún movimiento o algo que lleva a que estos individuos te hagan un disparo. O que mais nos dá medo é quando estamos chegando em Buenos Aires, que temos que agarrar a escolta. Y nos da miedo de entrar porque no sabemos qué pasa, si tenemos como mercadería cara. Bueno, la verdad que en el transcurso que yo estuve como jefe de policía hubo varias denuncias de piraterías del asfalto que en algunos casos se descubrieron y en otros casos vimos que eran denuncias falsas que se hacían porque el transporte venía sin carga, pero venía con el seguro. Entonces, cuando se encontraba el camión y se determinaba y se hablaba con el chofer, ahí podíamos descubrir que no había tal transporte de esa mercadería, sino que la de mercadería había quedado en el depósito. Así que nosotros implementamos un sistema de guía de transporte por la provincia de Entre Ríos, que significaba que al ingreso en Federación había una guía local en donde tomábamos el número de chapa patente, el color del camión, el chofer que lo conducía y el número de documento del chofer. Entonces con esa guía transitaba por la provincia de Entre Ríos, se comunicaba a Brazo Largo el horario que había pasado por Federación y el horario estimado que tendría que pasar por el Brazo Largo. En Brazo Largo entregaba ese papel, se verificaba si el chofer era el mismo, no solamente con el carnet, repito, sino con el número de documento también. Y de esa manera fuimos coartando un poco la posibilidad de los piratas del asfalto. La verdad que era un trabajo muy intenso por la cantidad de vehículos y de camiones que cruzan por la Ruta 14 principalmente, en donde hoy se haría bastante difícil por el trayecto y la Ruta 14 prácticamente hoy creo que cruzan algo de 3.000, 4.000 vehículos por día en Brazo Largo, lo que implica que un 10% son camiones, estaríamos hablando de 3.000 camiones diarios. Entonces, creo que sería difícil hacer esto, y por otro lado ya no hay tantos piratas del asfalto, porque hoy transportar mercancía es mucho más redituable que robar un camión con mercadería común. Así que eso es lo que podemos decir nosotros, o yo particularmente, de lo que pasó en aquella época. Sí, ya más cerca de 2005 yo había sido designado jefe de la comisaría de Chajarí y por ende me tocaba un tramo bastante importante de la Ruta 14, la tristemente famosa porque era llamada como la Ruta a la Muerte por la cantidad de accidentes graves que ocurrían. Estaba en construcción y el tramo que me tocaba era desde el límite con Entre Ríos con Corrientes, o sea, Mocoretá y Mandisoví, que es un arroyo que divide las jurisdicciones de Chajarí con la departamental misma de Federación, o sea que hay varias comisarías, el recorrido era bastante importante. Hubo una época
que sí, realmente se daban de dos casos bastante particulares. Por un lado eran las estafas, ¿no es cierto?, que eran las compras de mercadería, cargamentos completos, de embutidos. Se hacían compras siempre sobre las horas de digamos, los cierres bancarios o con cuentas inexistentes, y las cargas terminaban en lugares que realmente no había nada, y cuando querían reaccionar los dueños, los que vendían, se daban cuenta que era una estafa, ¿no es cierto? Obviamente que la carga desaparecía y los camiones sí aparecían vacíos en otros lugares. De ahí la carga se distribuía, ese era el modo operandi que tenían, se distribuía hacia el norte o volvía a Buenos Aires. Y la otra modalidad era por ahí la que más uno la asocia con la piratería del asfalto, que eran hechos muy violentos, o sea, se caracterizaba por la violencia que tenían, o sea, los camiones eran interceptados en las rutas, en la ruta 14, lo raro, digamos, había una característica común que mayormente intervenían vehículos polos y tenían un nivel de agresividad muy importante, porque había camiones que los apareaban, por usar un término, o se le ponían a la par con los vehículos y los obligaban a salir de la ruta efectuándole disparos de arma de fuego. Nunca, o sea, mayormente no los lesionaban ni los herían a los camioneros, sino que los reducían de esa manera, y el camionero no lo abandonaban tampoco en el lugar, o sea que el chofer parece que lo llevaban como un secuestrado, se apropiaban de los cargamentos. Yo recuerdo uno que fue en el límite de Mandisoví, fue uno de zapatillas, zapatos, hubo de embutidos, hubo de rollos de papel, eran cargas importantes, y de, por ejemplo, agroquímicos. Los agroquímicos son cotizados en dólares, por lo cual las cargas eran altamente valiosas. Y lo raro que en los asaltos de este tipo de hechos era que los camiones aparecían. Y aparecían en Buenos Aires o aparecían en Corrientes, o sea que se ve que seguían su curso, lo que nunca aparecía era la carga. Y el chofer aparecía abandonado en la ruta, y algunas veces cerca del camión y otras veces lejos de donde quedaba el medio de transporte. Mis primeras armas las hice en el departamento de Nogoyá, después estuve en el Federal, y de ahí sí, después de 6 u 8 años que estuve trabajando en distintas partes de la provincia, caí al departamento Gualeguaychú, donde trabajé en Carbó, Gualeguaychú, La Roque y Urdinarrey. Una época muy complicada para los camioneros, donde sufrían desde el norte al sur. La provincia de Entre Ríos se jactó siempre de tener muchos operativos, en muchas partes, una de las provincias que más policía tenía sobre la ruta. Pero en esa época, a pesar de la cantidad de operativos que había sobre la ruta, siempre había por semana 4 o 5 asaltos a camioneros, en distintas modalidades, o asalto a mano armada por algún auto que los paraba en la ruta, o camiones que se perdían de la nada, distintas clases de modalidades, o a veces hasta por el seguro, lo robaban por el seguro, y hacían la denuncia en otra provincia, pero habían sido sustraídos en la zona nuestra. Fueron, sí, desde el 99 al 2006, 2007 aproximadamente, donde Entre Ríos sufrió muchos asaltos a camioneros. Casi a lo último, ya estando en el departamento de Gualeguay como jefe de investigaciones, me tocó un hecho donde más o menos las modalidades de la piratería del asfalto era tratar de que los juzgados que intervengan en la causa sean 2 o 3, para siempre demorar una investigación. Entonces se asaltaba el camión en un lado, en un juzgado, en una X jurisdicción, y al camionero lo soltaban en otro lugar y el camión aparecía en otro lugar. Entonces siempre había 2 o 3 juzgados que trabajaban sobre el tema. A mí me tocó, estando en Gualeguay, donde la primera información que recibimos es del satelital, el seguro satelital, donde me informan que un camión se había separado de la ruta de destino, que era hacia Rosario, y había salido hacia el lado de Galarza. Procedimos con personal de investigaciones a abatir las 2 calles que llevaban, uno era por el primer distrito y otro era por la ruta 6 que lleva a Galarza, y fuimos y vinimos 2 o 3 veces, no encontramos nada raro, siempre comunicado con los satelitales, hasta que nos dicen que la alarma había perdido un poco de señal, pero estaba muy cerca de Galarza. Para esto aparece la denuncia en Río Cuarto, Córdoba,
y el hecho había sido cometido, según el camionero, en el departamento de Gualeguaychú. Típica modalidad del asalto. Lo hacen en Gualeguaychú, al tipo lo sueltan en Córdoba y el camión estaba en Gualeguay. Para lograr, esto eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, para lograr un allanamiento en el lugar donde habíamos detectado, después de una recorrida y pregunta de un lado en otro, habíamos llegado a la puerta de un campo donde habíamos visto la entrada de un camión pesado, que era lo que estábamos buscando. Para esto, desde las 10 de la mañana hasta que recibimos la orden de allanamiento pasaron 12 horas. Si vos te hubiese ido del lugar, se te escapa todo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue clavarnos en el lugar 3, 4 personas y después empezar a seguir órdenes. Uno que decía que había aparecido en Rosario, otro que había aparecido en Tala, nos querían sacar del lugar. Por medio de la radio nos comunicaba a nosotros que había salido, alguien nos quería sacar del lugar. La situación cambió de alguna manera con la llegada del ex jefe de policía Héctor Roberto Mazú en noviembre de 2005, casi 2 años después de la asunción de Jorge Busti en lo que sería su tercer mandato como gobernador. Mazú reemplazó a Ernesto Geuna, cuyo accionar en relación a las bandas de piratas del asfalto en Entre Ríos había sido muy cuestionable. Esos hechos sí, por supuesto, ocurrieron y lamentablemente creo que en algún sector del país siguen ocurriendo, porque es una tentación un camión transportando no caudales en el sentido financiero, pero sí mercadería muy valiosa. Hubo casos, pero que bueno, muchos terminaban en la provincia de Buenos Aires, es decir, la consumación se realizaba en la provincia de Buenos Aires. Acá yo lo que sí recuerdo, un caso en el 2009 donde aparecía como pirata del asfalto. De todas maneras, uno de los involucrados terminó siendo condenado por un hecho en la provincia de Buenos Aires como pirata del asfalto. Pero en este caso, que del 2009, fue una maniobra de 2 personas que denunciaron el hurto de un camión 0 kilómetros, para cobrar el seguro. Hecho que denuncian el hecho cometido saliendo de la provincia de Entre Ríos, digamos, en la zona sur. Pero se verificó que era falsa denuncia porque un dueño de un campo detrás del aeroclub denunció que había un camión al lado de su casa de fin de semana, digamos. Y bueno, la policía actuó con rapidez y se secuestró el camión y hubo 3 personas detenidas porque tenían la doble intención, no solamente cobrar el seguro, sino venderlo como autopartes. Y ya lo estaban desarmando. Cuando llegamos, yo fui personalmente al allanamiento, ya estaba el motor fuera del chasis, de la carrocería, y fueron detenidos 3 personas, el camionero, el ideólogo y un transportista de grúa, el transportista de la grúa que lo llevó aparentemente descompuesto hasta ahí, así le dijeron. También fue detenido, pero esa persona fue sobreseída, no lo procesé. A los otros 2 sí los procesé y fue elevado a juicio. Y en juicio fueron condenados por defraudación agravada en concurso ideal con falsa denuncia, a una pena de prisión mínima, ¿no? Porque es de 2 meses a 6 años. Y en ese momento ninguno de los 2 tenían antecedentes. Exacto, es decir, a hacer el doble juego, digamos, denunciar falsamente un robo con un camionero implicado. A veces los camioneros eran víctimas también, por supuesto. Y la mayoría de las veces los camioneros eran víctimas, pero también a veces había camioneros que se prestaban para el juego para cobrar el seguro por el camión y el seguro por la mercadería. Hablar de la piratería de asfalto es hablar de una organización delictiva con una estructura tan igual que el narcotráfico, el tráfico de armas. La piratería tiene todo una estructura operativa, una estructura de inteligencia, tiene un área tecnológica, porque desactivan la cuestión tecnológica de rastreo. O sea que es una organización, hasta inclusive tienen departamentos contables donde
después hacen que esa mercadería sea lícita, lugares donde tiene depósitos, sea que es un delito y un flagelo realmente preocupante en el mundo. Tal es así que las últimas estadísticas, no de estos últimos años, pero de lo que yo recuerdo, Argentina tenía un promedio de pérdidas a nivel nacional, ¿no?, de alrededor de 15 a 20 millones de dólares en mercadería como resultado de la piratería. Las pérdidas son millonarias, una cifra que realmente es muy alta, la que tiene México, con 1.300 millones de dólares en pérdida como consecuencia de este flagelo. Este tipo de delitos, al menos cuando yo me hice cargo en el año 2005 como jefe de policía, realmente preocupaba en todo el país. Y nosotros, y por supuesto Entre Ríos no estaba exento de esta problemática, así que nos pusimos a analizar de qué manera podíamos neutralizar este delito. En principio yo vi que las camineras dependían de las jefaturas departamentales. O sea que cada jefatura tenía si bien era la policía de Entre Ríos, tenía un criterio distinto de trabajo. O sea que a veces los resultados no eran tan favorables en ese aspecto, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, vi que la provincia es una provincia muy particular, distinta tal vez al resto del territorio, porque tenemos 4 o 5 ingresos a la provincia. Así que esa era una ventaja para nosotros para ejercer un mejor control. Yo elevo un proyecto creando una dirección de prevención y seguridad vial, tal cual salió con la aprobación del gobierno, y ahí empezamos a trabajar con respecto a la organización, a la capacitación del personal. Inclusive salieron muchas promociones de la Escuela de Agentes con la especialidad en tránsito y todo lo que sea control de rutas. Bueno, se equipó esta dirección y inmediatamente notamos ya un cambio y un control de nuestras rutas. Pero bueno, como el delito se va mutando y va viendo de qué manera puede penetrar, tuvimos 2 o 3 hechos que ya no hacían las denuncias en la provincia, sino que las realizaban en la provincia de Buenos Aires. Entonces a nosotros nos llegaba el expediente 15, 20 días, o nos enterábamos de ese hecho al mes. Ya era algo raro también, como que el chofer había sido pirateado, secuestrado acá, llevado a Buenos Aires y liberado en Buenos Aires, donde hacía la denuncia. Y en esto quiero destacar realmente el rol de la justicia, que tuvo un rol fundamental, porque ¿qué hizo la justicia? En determinados juzgados citaron a quienes tomaban la denuncia en Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, ya causaba un cierto temor a la investigación, ¿no? Bueno, no obstante a eso, ayudó también, por supuesto, a que no vinieran más ese tipo de denuncias, pero habíamos ya implementado una guía de tránsito. ¿Qué significaba eso? Que todo camión que venía con mercadería valiosa, se lo paraba, se hacía una guía donde se asentaba qué mercadería llevaba, de dónde provenía, la empresa, el nombre del camionero, si tenía acompañante, y lo más importante, por dónde salía, por qué salida iba a tomar ese camionero o ese transporte. Si salía por el túnel, salía por Brazo Largo o salía por Victoria. Y en el trayecto, esa guía se iba sellando en los distintos puestos camineros que también habíamos creado nuevos. Entonces, cada puesto caminero
se controlaba, se sellaba si venía el mismo chofer, el mismo acompañante, si es que lo traía, o si tenía un acompañante que no había declarado, inmediatamente era demorado el camión. Lo mismo si el camión decía que salía por el túnel y lo hacía por Victoria. También se demoraba, se corroboraba con la empresa y si estaba normal, continuaba. Si había una normalidad o no sabía explicar por qué salía por ese lugar, inmediatamente quedaba demorado para la investigación. Bueno, eso nos llevó a que realmente neutralizáramos totalmente la piratería de asfalto y hasta el día de hoy. Sí, me pasó una vez que me acuerdo. Otra vez puede haber sido que me hayan seguido, pero bueno, la carga no les interesaba y me dejaron, ¿no? Pero una vez sí me subieron en el camión, venía por la ruta 3 de Puerto Madryn, era mi trayecto común, pero esa vez me tuve que quedar en Olavarría para llevar cemento, no traía aluminio, así que los muchachos se equivocaron y me siguieron con un camión y después se pusieron en un auto apuntándome en la ruta 3, que me tirara a la banquina y que no parara el camión, que siguiera marchando en segunda velocidad. Se subió uno del lado del acompañante, miró los papeles y dice, no, estamos buscando a otra persona porque traía cemento, seguramente estaban buscando el aluminio. Pero bueno, esa fue la única vez que corrí algún riesgo, ¿no? Y después, en la vida de camionero siempre hay alguna historia trágica, fea. Y bueno, creo que aquí en nuestra provincia han pasado muchas cosas. Hace unos años ya hubo, estaba completamente, no sé si descontrolado, pero los piratas del asfalto operaban mucho en nuestra provincia y en todo el corredor de la Ruta 14 y la Ruta 12 han pasado cosas trágicas. Acá en Oro Verde, por ejemplo, unos compañeros que 2 o a 1 lo mataron, yo me acuerdo bien de eso, pero sé que han pasado distintas historias, en este momento no lo tengo presente, pero sé que los compañeros, seguramente una mala práctica de la empresa, de que hagan un reparto en misiones y traer la plata en efectivo, ¿no? Seguramente para negrear o para no pagar lo que tiene que pagar, y pagaban el pato los compañeros que defendieron con su vida a veces algún dinero, ¿no? Han pasado 2 veces, me parece, no estoy seguro, pero yo me acuerdo de acá de Oro Verde, cuando estábamos en el sindicato nosotros, pasaban estas cosas. Entre Olavarría y Las Flores, en ese trayecto sí me subieron al camión y vieron que, el camión mío estaba acondicionado para buscar aluminio de Puerto Madryn, pero ese viaje no pudimos cargar, así que de Olavarría volví a Buenos Aires con cemento. Claro, era de madrugada, había cenado yo en Azul y tenía que llegar a mi casa a Bursaco, que yo vivía en Buenos Aires, casi siempre viví todo ese tiempo en Buenos Aires. Yo trabajaba con empresas a veces de Paraná o de acá de la provincia, pero era mi lugar de residencia era Buenos Aires. Viví 35 años allá, pero siempre trabajé con empresas acá. Y bueno, y en ese momento veníamos de Olavarría, porque nos volvimos de Madryn, había algún problema que no se pudo embarcar, y cargamos cemento y en la ruta me pasó eso. Si se pusieron a la par, yo iba a una velocidad normal que va un camión, que es 60 kilómetros, 70. Se pusieron al lado y me tocaban bocina y, bueno, imagínate a esa hora de la madrugada, era poco tránsito, todo, así que me hacían señas y bueno, cuando yo vi que me sacaron una ametralladora,
Le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, ponete en la banquina, poné la segunda velocidad, vamos a hacer 500 metros, un compañero va a llegar corriendo y va a abrir la puerta del acompañante, seguir marchando, no te pares. Y bueno, vieron los papeles, la carta de deporte y bueno, se dieron cuenta que era cemento, que no era aluminio. Y después se bajaron, bueno, me dijeron perdona la molestia y se subieron, andaban en una coupé, una GTX. Imagínate cómo estaba, ¿sabes? Me gustaba el auto a mí, ¿no? Pero eran cuatro ¿cómo puedo decir? Especialistas. Eso lo que en ese tiempo que yo viajaba, no había chicos improvisados, ni usando, no estaban ni drogados, ni nada. En ese tiempo era distinto, ¿no? Ahora cuando uno está potenciado con alguna sustancia peligrosa, capaz de matar a algunos compañeros que están pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Sí, paré en la caminera, estaba como a 60 kilómetros de La Flores, paré, me bajé, y bueno, me dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Me decían, me dijeron que eran policías, pero yo me di cuenta que no eran policías, que era gente preparada, sí, pero no eran policías. Así que bueno, fue una de las situaciones apremiantes. Normalmente de Entre Ríos no había bandas de esa característica, sino que eran todas bandas de Buenos Aires, que es donde se llevaba la mercadería. Lo mismo venían o de Brasil o de Misiones o de Paraguay, pero lógicamente le era redituable en aquel momento, reitero, hasta que se implementó el transporte de mercancía, droga, entonces disminuyó considerablemente. No sé a partir de cuándo precisamente fue que todo esto fue disminuyendo, pero nosotros con esa guía, si bien es cierto, solucionamos algún problema, también era psicológico, porque los camioneros, al ver que se le hacía esa guía, entre ellos se transmitían la información y entonces decían cuidado porque te controlan el horario de paso por Federación y te controlan el horario de llegada a Brazo Largo. Si en ese interín no se pasaba o por el túnel, prácticamente se hacía un rastrillaje para ver a ver qué es lo que había pasado con ese vehículo, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ellos sabían perfectamente bien, muchos ya sabían que tenían que entregar la mercadería, otros, reitero, hacían las denuncias y se notaba enseguida cuando se los interrogaba cómo había sido y qué es lo que había pasado, y entonces determinábamos que era una denuncia falsa. Sí, en esa época era yerba y algún otro producto, pero normalmente, ya te digo, no tengo precisión de la mercadería, pero sí que los choferes eran los encargados, porque a veces nos decían que llevaban una mercadería y en realidad después era otra, o denunciaban que llevaban tal mercadería y sin embargo estaba, como te dije hoy, en el depósito de esas empresas sin ser transportada. Simplemente le interesaba cobrar el seguro por el importe ya denunciado. Piratería del asfalto son hechos, para que sepan, cuando a los camiones le roban sus cargas, o muchas veces el camión y carga. Son hechos en que intervienen bandas muy organizadas, con una fuerte logística, inteligencia más que nada, de dónde viene, dónde va el camión, qué es lo que lleva. Si lo que lleva es, por supuesto, son materias primas fácil de vender en el mercado. Hay una privación ilegítima de libertad generalmente de los choferes. Acá en Entre Ríos tuvimos épocas críticas en las que los hechos eran muchos. Allá por el año del 95 al 2000, después en la década del 2000 también tuvimos hechos, más que nada en varias zonas en las que eran elegidas para la
para este tipo de delitos, lo que era la ruta 127, que es el corredor que viene de Brasil más que nada, la zona de Federal. Algunos hechos también se cometían sobre el corredor de la 14. Bueno, nuestra policía trabajaba con distintos programas. Había un programa, me acuerdo, que se llamaba Rutas Seguras, que eran, se acompañaban a través de postas con móviles policiales, aquellos camiones que traían cargas valiosas, se iban entregando hasta que salían de la provincia. En esos entonces no había un cuerpo caminero fuerte, eran puestos camineros limítrofes, generalmente en el interior no había, fueron levantados allá por el año 2000, después trabajaron hasta el 2003, después fueron nuevamente levantados en el interior de la provincia y bueno, restablecido en el 2006, que ahí nace la Dirección de Seguridad Vial, en la gestión del comisario general Masud, en la que se refuerzan los puestos limítrofes. Nuestra provincia tiene una particularidad especial, en la entrada y salida tenemos los controles camineros y también en las rutas del interior fueron colocados en lugares estratégicos puestos camineros. Más allá de lo que es en sí, lo que es seguridad vial, también la idea, el fundamento era la seguridad de todo el que transitaba en la provincia. Eso también llevó unos resultados muy buenos en cuanto a desarticular bandas delictivas que venían desde afuera a operar acá en la provincia. Bueno, eso fue desalentada por la actividad de la policía caminera. Ya es una dirección, dependiendo de un director, un cuerpo a nivel provincial. Antes cuando estuvieron, dependían de las departamentales y muchas veces no había la articulación que hay hoy en día entre los puestos camineros y bueno, con un objetivo en especial. Bueno, las bandas de piratería del asfalto operaban, como yo le decía, generalmente y es así, con cargas valiosas. Predominaban generalmente las que venían del extranjero, de Brasil. Generalmente lo que se comercializaba en ese momento, por allá por el año creo 97, 98, el boom fue cuando comenzó el Mercosur a trabajar. Ahí lo que venía o iba a Brasil es mucho el intercambio comercial, también con Paraguay y Uruguay, pero más que nada se daban aquellos camiones que venían de origen brasilero. La mercadería más buscada siempre fueron las cubiertas, los agroquímicos, telas, celulares, zapatillas también, que venían desde Brasil. Bueno, operaban más que nada en ciertos lugares, los camiones eran interceptados, bajado por supuesto con arma de fuego su chofer, introducida una camioneta, y bueno, hacían la descarga, generalmente la hacían acá en la provincia. Se trabajaba, sí, se trabajaba en esa época, y bueno, hasta el día de hoy no tenemos, pero bueno, se trabajaba, siempre se trabajaban las zonas, algunos fueron desarticuladas, algunas bandas, con detenciones, con secuestros, se ubicaron los lugares donde tenían los depósitos y ahí hacían la logística, la distribución para comercializarlos. Generalmente iban a grandes centros comerciales. Las bandas de piratas del asfalto en nuestro país siempre se movieron de la misma manera. Cuentan con una estructura piramidal donde existe una cabeza que arma el robo según el costo y el beneficio. Los que dan la cara y cometen el hecho son los denominados gatilleros, que no conocen la estructura principal. Esos gatilleros a la vez cobran por robo perpetrado. Es decir, que su actividad se limita a detener, abordar o cegar al camión y conducirlo, por lo cual se transporta en otro vehículo al conductor, hasta un punto de entrega determinado de antemano. Y en ese lugar es donde reciben su paga. Todo organizado sigilosamente, con un alto nivel de complejidad. De hecho, sus acciones son consideradas como delitos complejos al nivel del narcotráfico, el abigeato o los secuestros extorsivos. Siempre la justicia, el juez de instrucción, en aquella época estaba el juez de instrucción, y el juez de instrucción tenía amplios poderes, pero tenía una limitación, por suerte,
para garantías de todos los ciudadanos, de los honestos también, por supuesto, tenía la limitación que no podía actuar de oficio, solamente podía actuar si había denuncia. Así que la denuncia venía o de un ciudadano o del Ministerio Público Fiscal. Y en aquella época el Ministerio Público Fiscal cumplía una función no como ahora, es decir, era el juez de instrucción el que investigaba y garantizaba los derechos del imputado, cosa muy difícil, por suerte ese sistema cambió. Lo que pasa es que no siempre estaban todos los controles. Había controles a veces en Chajarí, bueno, estaba en Federación, a veces Colón, Gualeguaychú, pero cuando pasaban por algún lugar de intermedio entre el Brazo Largo y Federación, automáticamente le mostraban la guía de traslado por Entre Ríos. Entonces el camión podía circular. Lo que buscamos era que no hubiese mucho espacio de demora en los lugares de control. Por eso la guía era muy rápida, eran solamente 4, 5, 6 datos, que más nosotros lo utilizamos, si bien es cierto, para hacer un control, también lo utilizamos para que psicológicamente supieran los camioneros de que eso estaba controlado y que iba a ser bastante difícil poder hacer algún robo de esa característica. Los camiones aparecían, los vehículos aparecían en Buenos Aires o aparecían en Corrientes, sin carga obviamente y sin la persona que lo conducía. O sea que tenía conexión con otras provincias y llamativo era, tenían un gran poder logístico, o sea, la mano de obra, digamos, y un gran poder de inteligencia previa. Ellos sabían indudablemente a la hora que pasaban los camiones, por dónde iban, dónde paraban, los paradores donde paraban, los lugares donde ellos podían parar y largar prendas, digamos, qué es lo que llevaban, qué es lo que no llevaban, y tenían un conocimiento impecable geográficamente, porque tomaban caminos alternativos. No obstante eso, lo que habíamos hablado previamente, tenían mucho conocimiento, pero a su vez llamaba la atención que pasaban 6, 7 controles para el norte o para el sur y nunca se lo detectaba en la provincia, siempre los abandonaba. La mayor de las veces se lo detectaba fuera de la provincia, los camiones vacíos o parte de las cargas, ¿no es cierto? En Chajarí a mí me tocó el caso de un encargamento agroquímico altamente valioso que lo habían descargado en un galpón vacío, se pudo recuperar todo, ¿no es cierto? Vinieron con oficios judiciales de otras departamentales, se rescató todo, como también mercadería que fue depositada en galpones vacíos o adentro de la ciudad de Chajarí, que fueron entregados a los oficiales que tramitaban los exhortos, que normalmente venían de Uruguay o venían de Concordia, pero fue una época en realidad muy complicada y nosotros teníamos la certeza de que no era gente, hablando en el lenguaje policial, no era gente liviana, ¿no? Que íbamos a tratarlo con mucha liviandad si nos tocaba confrontarlos. Sí, eso sí, pero también vos no te olvides que, la provincia es lo que se llama en la jerga la ratonera, porque la provincia tiene 3 entradas. El puente, ahora 4 con Rosario, ¿no? Pero en esa época era el puente Zárate-Brazo Largo, era el túnel y era la salida a la provincia por Corrientes, no había otra. Por más que vos utilizaras camino para ir desviando algunos controles de cualquier fuerza de seguridad, provincial o nacional, sí o sí para salir a la provincia tenías que usar una sola salida o 2 salidas con controles de fuerzas nacionales o de fuerzas provinciales. Lo que te quiero decir es que ellos sabían bastante cómo moverse, la hora de moverse y en qué forma moverse. O sea, es indudable que en esto usaban vehículos guía, vehículos custodias, todo ese tipo de apoyo logístico de mano de obra para hacer este tipo de hechos violentos, ¿no? Si yo mal no recuerdo, esa época fue en la época de que estaba Geuna de jefe, habían hecho una especie de grupo especial para custodiar la 14 a raíz del incremento de esta cantidad de delitos. Vos no te olvides que ellos estaban en un lugar que básicamente son los citricultores. Ellos sufrieron infinidades de asaltos
inclusive hasta en esa época hubo reuniones con gente que los representaba, la federación, los sindicatos que los representaban a ellos para ver qué medidas tomar para que no siguieran sufriendo esto. En el caso puntual, en lo que a mí me tocaba era cuidar, digamos, cada uno cuidaba su quinta, yo cuidaba el territorio o la ruta, el tramo de ruta comprendido entre Mocoretá y Mandisoví. Fue un poco suerte, un poco preocupación y controles estrictos que se hacían. Nosotros logramos, no se detectaron hechos ahí, pero que estaban ocurriendo. De la misma policía, sí. Yo siempre sospecho que los hechos delictivos de los camiones, hubo una banda policial que filtraba estas informaciones. De lo contrario, no se podía haber dado. En una provincia donde tenía tanta seguridad sobre la ruta, no se podía haber dado tantos robos de camiones. Uno cada tanto se te puede haber dado, pero no tantos camiones durante tantas semanas. Entonces, 3 juzgados. De aquí que el juzgado donde se tomó la denuncia lo pasara al lugar donde había sido cometido el hecho, que es el juzgado que va a atender a la causa, es donde se comete el hecho. Entonces se decretaba uno, le pasaba la causa al lugar donde se había cometido el hecho. Y mientras tanto uno que ya tenía el camión ubicado, para lograr ese allanamiento te tardaba muchas horas. En ese momento tuve una gran ayuda que fue la telefonía celular, donde desde el lugar donde yo estaba esperando el allanamiento, tenía comunicación con La Roque, con Rosal, con Tala y con Gualeguay. Entonces me comunicaba con los juzgados y decía, mire que acá está, apúrenme el allanamiento, a ver cómo va. Entonces estaba de subjefe el Faes en Gualeguay, que estaba conmigo en ese momento del operativo, y después tenía personal desplegado por distintos lados para que no me vayan a sacar por otro lado del camión. Pero sí se daba esta circunstancia donde casi nunca se pudo probar, pero yo casi pondría la mano en el fuego, de que había una banda policial que eran los que te filtraban las informaciones y te sacaban el personal de los operativos para poder pasar con los camiones robados. No veía el camión. Sí, lo que me había dicho el dueño del campo es, no, el camión que entró acá fue a buscar pollo. Yo soy hombre de campo, conozco lo que es campo, había 3 galpones de pollo y los 3 con pollo. Si un camión entró a buscar pollo, uno de los galpones debería haber estado vacío. Entonces, con más razón, me certifiqué a mí mismo que diga, acá debe estar el camión robado. Tal es así que cuando llega la orden de allanamiento, le dijimos, ese galpón, no, está con llave y la llave la tiene mi hijo. Bueno, entonces vamos a cortar el candado. No, espere, yo tengo la llave. Cuando abrió, estaba el camión adentro y con todas las intenciones de haber querido desarmar la alarma y no la pudieron desarmar. Clarito, y lo que a mí más me llevó a pensar en qué parte de la superioridad, dónde estaba la filtración de estas informaciones, porque a mí me querían sacar, no era una comunicación de un agente que me lo decía a la calle, era superiores que me querían hacer salir del operativo. Un transportista de una firma entrerriana dedicada a comercializar productos alimenticios salió con su carga de ese día. Llevaba totalmente cubierta la parte trasera de su camión, que debía entregar en un depósito en la provincia de Chaco. Cuando iba llegando a dicha provincia, 2 hombres frenaron su marcha y lo abordaron, pistolas en mano. Lo encañonaron y lo secuestraron. Lo privaron de su libertad al arrastrarlo a otro vehículo que el camionero no pudo recordar, ni su marca, su modelo o su color. Quédate piola que tu camión está por acá, le dijeron. Efectivamente, lo encontró a pocas cuadras, totalmente vacío. El chofer no terminó con secuelas físicas, pero son varios los casos, incluso gente de Paraná y otros lugares de Entre Ríos, que se vieron seriamente afectados por el accionar violento de los piratas del asfalto. Yo estuve en el sindicato bastante tiempo y hemos conocido no solamente de acá de la provincia y de Paraná especialmente, 2 o 3 hechos conocimos de robos de camiones que a los compañeros los sacaron, los subieron en un auto y los llevan a pasear y lo dejan en algún lugar, ¿no? Pero hubo camioneros muertos porque llevaban el dinero y no querían entregar el dinero que tenían una recaudación. Imagínate un camión cargado de carne y hacer el reparto en Misiones, cuánta plata en efectivo traía, cheques, andá a saber. Y bueno, como comúnmente se dice, lo marcaron y lo siguieron desde Misiones. Y en el camino ahí
en un trayecto que es una línea recta desde Santo Tomé Corrientes hasta Paso de los Libres. En ese trayecto no había nada, era la parte nueva de la ruta, y en esa parte donde los compañeros sufrían las consecuencias, ¿no?, de eso, de traer la plata en negro. Yo no estoy diciendo nada contra los empresarios ni nada, era una modalidad en ese tiempo que se usaba así, pero andar con dinero es muy difícil, ¿no? A veces había que ser de cobradores, los camioneros hacían de cobradores. Nosotros sí estuvimos con las empresas, fuimos a hablar con las empresas que por favor que manden a otro empleado a buscar el dinero, que no anden los compañeros con el dinero en el camión. Eso causa un problema, una situación que el subconsciente, vos sabés que llevas dinero que no es tuyo y se complica, pero bueno, no se puede cambiar el pensamiento de algunos empresarios. No se puede cambiar. Jugos Baggio había salido de la planta de Baggio de Gualeguaychú y iba a Córdoba con mercaderías Baggio, las dos. Por eso digo, había distintas metodologías. Una era quedarse con la carga y la otra era el camión. Tal es así que en eso de estar trabajando en muchos lugares, una de lo que me llegó a mí, las informaciones que me llegaban ahí del personal de ruta, era que había 3 empresas brasileras muy importantes, muy grandes, que trabajaban Brasil-Buenos Aires, ¿no? Esa empresa, entraba alguna empresa chica y había que exterminarla. Entonces había un pago que se le hacía a alguien, a la otra empresa ni siquiera se la paraban en la ruta. Había 3 empresas que las camioneras no la paraban por orden superior. Ese era el dato. Pero las otras empresas eran las que sufrían siempre los robos. Y era un camión brasileño robado, era de un camión chico y no un camión grande. Cuando vos empezás a cerrar estas informaciones, te das cuenta de a dónde tenías que apuntar. Empresas de afuera, empresas brasileñas. Y los locales, bueno, eran mercadería, por lo general mercadería que después tal es así que en Gualeguaychú se secuestró en Urquiza al oeste, casi llegando a la ruta, un camión con mercadería, con azúcar, aceite, toda mercadería de consumo. Por lo general ruta 14. En la ruta 14 algún auto se le paraba adelante con arma, lo paraban al camionero, un hombre subía al camión y lo bajaban al conductor y lo paseaban durante 2 o 3 horas en un auto tapado, cara tapada, mientras tanto el camión desaparecía. Y al tipo después lo largaban, al camionero lo largaban en otro departamento, o en el mismo departamento, pero en otro lugar donde estaba hecha la denuncia. De golpe y porrazo, en un momento los hechos de camiones no se produjeron más. 2006, 2007 tiene que haber sido, no tengo ahora fechas más o menos manejando, pero más o 2006, menos. 2007. Yo estuve en La Roque desde el 97, 7 años, hasta el 2003, 4. Sí, en 5 del 6. Una vez que yo me fui de Gualeguay, creo que fue uno de los últimos hechos de eso, después casi desaparecieron los hechos. Sí, sabía, la mayoría del personal policial sabía. Por supuesto, la policía es la herramienta fundamental. Yo, como profesor de criminología, cuando hablamos de la importancia de los operadores del sistema formal penal, hablamos de policías, fiscales, defensores oficiales y jueces. Y siempre pregunto, ¿cuál es el operador más importante? El operador con más poder. La policía, porque es la que está en la calle y es la que detecta o no detecta, por error o por horror. Así que es el filtro, digamos, lo que le llega ahora con el sistema que tenemos, donde los fiscales son los únicos investigadores y el juez de instrucción no existe más, es el juez de garantía. Entonces ahí sí los fiscales tienen una gran importancia. Una gran importancia porque están desde el primer día, desde el primer minuto, actuando con la policía y controlando a la policía. En Entre Ríos hubo una zona que no fue en mi jurisdicción, fue en otra jurisdicción, pasando el río Gualeguay, que había hechos. Entonces, por comentarios, porque yo primero no tenía jurisdicción, y por comentarios, bueno, y por la realidad histórica, cuando hay muchos casos de ese tipo, es porque indudablemente el sistema de control policial, para decirlo diplomáticamente, se afloja. Por supuesto, y además hay que tenerlo bien claro que la importancia de la policía y la actuación de la policía no es responsabilidad de la policía, es una responsabilidad política
del gobierno de turno y de los funcionarios políticos. Es decir, ¿tenemos buena policía o tenemos mala policía? Si la decisión política es la que tomó adecuadamente el gobierno de turno. La vez que la policía y la justicia pudo interceptar a los piratas del asfalto, pudieron observar el poderío logístico con que realizaron sus atracos. Recientemente, en el depósito de una banda de la provincia de Buenos Aires, donde más se producen los hechos, encontraron 7 celulares, computadoras, armas de fuego, herramientas y uniformes de la Policía Federal, como así también balizas que les servía para, por ejemplo, montar un falso control. Además, se hallaron inhibidores de señales para bloquear pedidos de auxilio desde celulares o sistemas de alerta. Esto corta todo contacto entre un camión robado con la central que ejecuta su rastreo. De esta forma, los piratas del asfalto sacan el camión de su ruta y se llevan el cargamento sin ser detectados. La máquina, tal como la denominan en la jerga delictiva, funciona como un bloqueador de teléfonos celulares que utilizan algunos casinos, bancos y cines. Cuando yo estaba en el sindicato, 2 compañeros fueron muertos, lo mataron para robarle la recaudación y después 3 o 4 hechos de que los llevaban a los compañeros, paraban en alguna estación de servicio, en el trayecto de pasando, o sea, entrando a la provincia de Buenos Aires, en el trayecto de Ramallo paraban los muchachos y bueno, le sacaban, lo embolsaban la cabeza, le ponían una bolsa en la cabeza y lo sacaban con un auto y después lo dejaban cerca de algún lugar, no lo dejaban en el medio del campo ni nada, o sea que tenían cerca de Campana, de Zárate, por ahí lo dejaban y bueno, y el camión desaparecía, ¿no? Así que he visto muchas cosas de esas, ¿no? Y nosotros conteníamos a la familia, porque en realidad en el sindicato de camioneros pasa una cosa que, no sé, es muy difícil que pase en otra cosa, en otro gremio. Cuando el chofer se va de larga distancia, no se va por media hora, un día, 2 días, se va una semana y ahora, pero antes estaban 15, 20 días. Yo estuve 41 días sin venir a mi casa. Y el sindicato era el que se encargaba de su familia, de la mujer, de los hijos que tenían que tener la obra social y todo. Estuvo floreciente el sindicato, no sé cómo estará la situación ahora, pero en su momento nosotros éramos los responsables del gremio, de la familia que se quedaba sin su papá, que salía de viaje, sin su esposo, y el sindicato siempre estaba para solucionar los problemas de salud y a veces los problemas económicos que algunos patrones no lo podían hacer, que no le podían pagar o el compañero no estaba y estaban pasando alguna situación y el sindicato de camioneros siempre tuvo ese pensamiento y esa reacción hacia los compañeros, ¿no? Siempre los respetamos demasiado a los compañeros como para cometer tener alguna, a ver, ¿cómo puedo decir? Algún desprecio, alguna cosa que lo atendemos ahora y después se va y nos olvidamos. No era así. No es así camionero. Y mirá, en la época del 90 y a fines de la década del 90, 99, hasta el 2005 más o menos, que fueron los hechos, eran hechos comunes de semanas, eran que se robaban todas. Y después aparecieron los camiones en el interior de la provincia, por ahí desmantelados o algunas cosas. También se prestaban a confusiones, que sacaban al chofer, lo secuestraban al chofer y después venían con fardo de pasto y con droga adentro, por ejemplo, pero no era el camionero que traía. O sea, en Paso de la Laguna pasó muchas veces eso, de que sacaban al chofer, se ponían en el camión, en la carga y traían contrabando, llevaban cocaína. Claro, Paso de la Laguna antes de llegar a Villaguay, ahí pasó muchas veces, ¿viste? A veces le echaban la culpa al compañero trabajador, pero en realidad era otro que le robaban el camión, lo tenían secuestrado hasta que podían pasar y bueno, si pasaba o no. Eso pasó unas cuantas veces. Sí, generalmente los hechos que ocurrían en las rutas principales de nuestra provincia y sobre todo con cargamentos que venían del exterior, en particular de Brasil.
cargamento, por ejemplo, repuestos de autos, muy valiosos, electrónica, en fin. De todo lo que tuviera un valor en el mercado significativo, ¿no? No era cualquier mercadería que se pirateaba. Y de igual manera quiero significarle que no siempre fueron los hechos violentos. En su mayoría, como le decía cuando le hablaba de que ellos tienen un organismo y una organización y dentro de ellos tienen inteligencia, la mayoría de los hechos eran mercaderías entregadas, o sea que el chofer la entregaba, no es que salían a los tiros y atracaban el camión, sino que el camionero la entregaba porque a veces tenía sus razones. Justamente la inteligencia era saber el chofer dónde vivía, qué familia tenía, a dónde iban sus hijos a la escuela, quién era su maestra. Entonces se acercaban al chofer y le decían, mira, contamos con todo esto y tener la opción de entregarnos la mercadería o, bueno, nosotros tenemos nuestros métodos. Por supuesto, el chofer optaba por entregar la mercadería, ¿no? Y la consigna que le daban a ese chofer justamente era que hiciera la denuncia 3-4 horas del momento que entregaba el camión. ¿Qué pasaba? Con eso ellos tenían la oportunidad de salir de la provincia. Entonces el chofer se presentaba, me asaltaron, me dejaron atado, recién me pude liberar, hacía la denuncia y el camión ya estaba en Buenos Aires o estaba en la zona de Santa Fe, Córdoba, o sea, por eso le decía que el método del control de la guía, de extremar la seguridad, de unificar criterio de trabajo, eso neutralizó totalmente. O sea, porque como todo delito organizado, no el delito común que frecuenta, sino el delito organizado, estudia cuáles son las factibilidades del terreno, y si van a tener pérdidas o no. Entonces optan siempre por lo más cómodo, sencillo, cosa que en otra provincia, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, quisiera hacer lo mismo que nosotros, esa guía de control, es muy difícil porque tiene muchísimos caminos, muchísimas salidas. En cambio nosotros estamos prácticamente en una isla por los dos ríos. Generalmente la provincia de Buenos Aires era el destino de las cargas. Me tocó intervenir una vez que se detuvo un camión con pilas, el destino era Buenos Aires, otra con cargas de batería también, una con neumático también, el destino final era Buenos Aires para allí venderlos. Pero eran bandas mixtas que trabajaban con gente de Buenos Aires, con supuesto con apoyo de acá de la provincia, quienes hacían muchas veces la inteligencia en los lugares de depósito. La idea siempre era interceptar el camión y en lugares más cercanos descargarlo y bueno, después aparecía el camión abandonado y aparecía el chofer para hacer las denuncias. Bueno, así fuimos transcurriendo en el tiempo, buscando distintas metodologías para contrarrestar estos. Después, bueno, surgió la implementación de cámaras, que nos ayudaba muchísimos. También fuimos pioneros en una época, por allá por el 2010-2011, en imponer lo que fue la guía de ruta, o sea, todo camión que ingresaba a la provincia con cargas valiosas tenía la obligación de brindar sus datos, se elaboraba una guía de tránsito con los datos del camionero, del camión, la carga, dónde iba, dónde venía, se lo cargaba a través de un código de barra, que a través del paso de los puestos camineros era leído, era descargada esa barra, yo decía, de datos del camión, y en caso de no llegar a tiempo se activaba una alarma y empezaba la búsqueda del equipo, porque muchas veces se quedaban para comer, para cargar combustible, a dormir en cierto lugar y bueno, no llegaban al puesto siguiente, y bueno, ahí se activó una alarma que comenzaba la búsqueda policial. Eso desalentó muchísimo lo que fue la piratería. Y también comenzamos en esos años con las reuniones con las cámaras de transporte a nivel nacional, lo que es FADEAC, que reúne a todas las empresas de transporte del país, ABTI en Brasil también, ZC acá en la provincia. Bueno, que por ahí se llegó a una relación más fluida y directa con las empresas, con los propietarios, las empresas de transporte, y bueno, y más control
sobre sus choferes y sus cargas, también con las empresas de rastreadores satelitales, también teníamos una relación directa en caso de perder la señal de algún camión, estaban en contacto con la dirección vial para comenzar su búsqueda, porque generalmente los rastreadores comenzaron allá por el año 2007, 2008 a implementarse en los transportes de carga, pero bueno, surgió la contrainteligencia, usaban rastreadores, usaban inhibidores para bloquear las señales, los piratas, y bueno, perdíamos las señales. Así que fue un trabajo muy articulado, muy profundo. Bueno, hoy podemos decir que desde el año 2016 no tenemos robos de carga en la provincia. El último robo fue registrado en la ruta 4 y 14, un enfrentamiento que hubo con personal policial. Se detuvo una banda, se secuestró la mercadería que intentaban robar. Ese fue el último hecho que tuvimos registrado en la provincia de Entre Ríos. Gran número de las denuncias que se radicaban eran falsas, porque ahí también configuraba un delito de estafa, porque las cargas eran entregadas por los choferes y respondían los seguros de las cargas al costo de ello. Muchas veces eran falsas, pero al instrumentar este sistema de controles de Entre Ríos ya era más difícil y denunciaban más que nada en Buenos Aires, tenían ya dependencias que denunciaban, tenían ya cuando llegaba acá a los días la denuncia por haber denunciado que el supuesto hecho había caído en Entre Ríos, ya era un formato muy igual de una denuncia de otra. Sí, siempre que paraban porque tuvo un desperfecto el camión, porque paraban a dormir, que lo llevaron a la cama al chofer, que lo subían a una famosa camioneta blanca que siempre lo subían, lo paseaban. Así que eran, muchas veces se establecieron que eran falsas, además teníamos las constancias en las cámaras que teníamos instaladas, que hasta el día de hoy están en los puestos camineros, el paso del camión, la identificación de la documentación del chofer, o sea que esta denuncia caían a la larga. Bueno, así fue que Entre Ríos pudo salir de este tipo de denuncias que en su época nos afligían, porque son hechos, como yo decía, graves. Si bien por ahí tiene la particularidad que no son empresas de la provincia, que son choferes extranjeros, que es mercadería que va en tránsito, no de la provincia, por ahí no tienen mucha resonancia mediática. Pero, por supuesto, como provincia y como policía nos afligía, porque al integrar nosotros las reuniones tanto a nivel nacional, con el Consejo de Seguridad Vial, o con las cámaras de transporte, bueno, reflejaban los hechos que ocurrían acá en la provincia, como en muchas otras. Pero bueno, se trabajó muy a fondo en esto, muy seriamente. Nos ayudó muchísimo lo que es la tecnología que se incorporó y pudimos contrarrestar la actividad de los piratas del asfalto. Las pérdidas económicas por el accionar de los piratas del asfalto siempre se terminaron solucionando de una u otra forma. Lo que no tuvo solución fueron las pérdidas de tantas vidas o las secuelas físicas en muchos camioneros. Algunos quedaron discapacitados por heridas en piernas o médulas. En otro caso, como sucedió con un honrado y querido trabajador paranaense, el accionar violento e irracional de los piratas del asfalto en una provincia cercana lo dejaron ciego para siempre. El Coqui perdió la vista y parte de su utilidad en este mundo injusto, pero no le pudieron robar la sonrisa y la fuerza para seguir luchando.